Capítulo 97. El lactante de alto riesgo. Se debe identificar lo antes posible a los recién nacidos que están en situación de especial riesgo con el fin de reducir la mortalidad y la morbilidad neonatales. Ver capítulo 93. El término lactante de alto riesgo se aplica a los niños que deben ser vigilados estrechamente por personal médico y de enfermería experimentado. En la tabla 97.1 se enumeran los factores que definen a los lactantes que entran dentro del grupo de alto riesgo. Alrededor del 10 a 20% de todos los niños que nacen requiere una atención especial o cuidados intensivos neonatales. El periodo de observación suele ser de pocos días, pero a veces puede variar desde pocas horas hasta varios meses. Algunos centros o instituciones prefieren proporcionar a los niños de alto riesgo cuidados neonatales especiales o de transición, a menudo en la sala de dilatación o en el paritorio. Estos servicios deben estar equipados y contar con un personal similar al del área de cuidados intensivos neonatales. El examen de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas puede alertar al médico que se encuentra ante un recién nacido de alto riesgo y confirmar el diagnóstico en un neonato enfermo. La pérdida de sangre fetal puede manifestarse por una placenta pálida, un hematoma retroplacentario o desgarros de un cordón velamentoso o de unos vasos coriónicos que irriguen lóbulos accesorios. El edema placentario y el posible déficit de inmunoglobulina G en el recién nacido pueden sugerir un síndrome de transfusión feto-fetal, anasarca fetal, nefrosis congénita o hepatopatía. El amnios nodoso, gránulos sobre la superficie del amnios, y el oligohidramnios se asocian a hipoplasia pulmonar y agenesia renal, mientras que los nódulos pequeños y blanquecinos sobre el cordón hacen pensar en una infección candidiásica. Los cordones cortos y sin vueltas se asocian a anomalías cromosómicas y a onfalocele. En cerca del 1% de los nacimientos se observan nudos verdaderos del cordón umbilical y se asocian a un cordón largo, un tamaño fetal pequeño, polidramnios, gemelos monoamnióticos, muerte fetal e índice de Apgar bajo. Los coriangiomas se asocian a prematuridad, desprendimiento prematuro de placenta, polidramnios y crecimiento intrauterino retrasado. La tinción con meconio hace pensar en estrés uterino, mientras que la opacificación de la superficie fetal de la placenta sugiere infección. Las arterias umbilicales únicas se asocian a una incidencia mayor de malformaciones congénitas y síndromes renales. Muchos niños prematuros, que son pequeños para la edad de gestación, que presentan una asfixia perinatal importante o que nacen en partos de nalgas o con malformaciones congénitas potencialmente mortales, no tienen factores de riesgo identificados previamente. Para una duración determinada del embarazo, cuanto menor sea el peso al nacer mayor será la mortalidad neonatal, y para un peso determinado, cuanto más corta haya sido la gestación mayor será la mortalidad neonatal. Figura 97.1. Los niños que pesan menos de 1000 gramos al nacer o aquellos cuya gestación ha durado menos de 28 semanas son los que mayor riesgo de mortalidad neonatal presentan. El riesgo de mortalidad neonatal menor es el de los niños con un peso al nacer de 3000 a 4000 gramos y con una edad de gestación de 39 a 41 semanas. A medida que el peso al nacer aumenta desde 400 hasta 3000 gramos y la edad de gestación aumenta desde la semana 23 hasta la 39, se observa una disminución logarítmica de la mortalidad neonatal. En Estados Unidos, aproximadamente el 50% de toda la tasa de mortalidad del lactante se produce en aquellos que nacen antes de la semana 27 de gestación o en lactantes que pesan menos de 1000 gramos. Las tasas de mortalidad neonatal se elevan con rapidez en los niños que pesan más de 4000 gramos al nacer y en los que nacen tras un embarazo de más de 42 semanas de duración. Como la mortalidad neonatal depende en gran medida del peso y de la edad de gestación al nacer, la figura 97.1 permite identificar con rapidez a los neonatos de alto riesgo. Este análisis se basa en el total de nacidos vivos, por lo que solo describe el riesgo de mortalidad al nacer. La mayor parte de la mortalidad neonatal se produce en las primeras horas y días después del parto, por lo que la evolución final mejora de manera espectacular a medida que aumenta la supervivencia postnatal. La predicción de la mortalidad y el deterioro del desarrollo neurológico mejora tras el nacimiento y lo sigue haciendo durante los primeros días y semanas de vida.
La importancia de la edad gestacional, del peso al nacer y de otros factores perinatales para pronosticar cuál será la evolución del lactante disminuye, mientras que la importancia de las enfermedades respiratorias y de otros procesos mórbidos aumenta. 97.1. Embarazos múltiples. Incidencia. Se ha visto que la incidencia de gemelos espontáneos es mayor en la raza negra y en los habitantes del este de la India, seguidos de los de raza blanca del norte de Europa, y menor en las razas asiáticas. Algunas tasas específicas son, por ejemplo, Bélgica, 1 en 56. Negros norteamericanos, 1 en 70. Italia, 1 en 86. Blancos norteamericanos, 1 en 88. Grecia, 1 en 130. Japón, 1 en 150. China, 1 en 300. Las diferencias en la incidencia de embarazos gemelares son mayores en los gemelos disigóticos fraternos, embarazos poliovulares. Se calcula que los embarazos triples ocurren en 1 de cada 86 al cuadrado gestaciones, mientras que los cuádruples lo hacen en 1 de cada 86 al cubo embarazos. En Estados Unidos la incidencia de gemelos monocigóticos, 3 a 5 en 1000, no se ve afectada por factores raciales o familiares. La incidencia de gemelos detectados por ecografía a las 12 semanas de gestación, 3 a 5%, es mucho mayor que la de las etapas avanzadas de la gestación. El síndrome del gemelo evanescente acaba en un feto único. Aunque la incidencia de gestación multifetal espontánea se ha mantenido estable a lo largo de los años, la incidencia global está aumentando por los tratamientos de infertilidad con estimulantes ováricos, clomifeno, gonadotropinas, y la fecundación in vitro. Los gemelos suponen el 2,5% del total de nacimientos, pero aproximadamente un 15% de los niños de muy bajo peso al nacer, menor o igual a 1000 gramos. Etiología. La aparición de gemelos monoovulares no parece estar influenciada por factores genéticos. Los embarazos poliovulares son más frecuentes a partir de la segunda gestación, en mujeres de edad avanzada y en familias con antecedentes de gemelos poliovulares. Pueden deberse a la maduración simultánea de varios folículos ováricos, pero también se han descrito folículos que contienen 2 óvulos como un rasgo genético que da lugar a embarazos gemelares. Las mujeres propensas a embarazos gemelares poseen valores de gonadotropinas más altos. Los embarazos poliovulares son frecuentes en mujeres tratadas por infertilidad. Es probable que los gemelos unidos, gemelos siameses, incidencia 1 en 50.000, se deban a una separación monoovular relativamente tardía. El pronóstico de los gemelos unidos depende de las posibilidades de separación quirúrgica, que a su vez están en función del grado en el que se comparten los órganos vitales. Las zonas de unión varían. Toracoonfalópagos, 28% de los gemelos unidos, toracópagos, 18%, onfalópagos, 10%, craneópagos, 6%, y duplicación incompleta, 10%. En ocasiones, algunos gemelos unidos que se han separado con dificultad han sobrevivido hasta la edad adulta. La mayoría de estos gemelos es del sexo femenino. La superfecundación, o fecundación de un óvulo mediante inseminación después de que otro óvulo haya sido ya fecundado, y la superfetación, o fecundación y posterior desarrollo de un embrión cuando existe ya un feto en el útero, intentan explicar las diferencias de tamaño y aspecto que algunos gemelos presentan en el nacimiento. El diagnóstico prenatal de embarazo gemelar viene sugerido cuando el tamaño del útero es mayor que el esperado para la edad de gestación, cuando se auscultan 2 corazones fetales y los valores de alfa-fetoproteína o de gonadotropina coriónica humana en el suero materno están muy elevados, y el diagnóstico se confirma mediante ecografía. Gemelos monocigóticos frente a disigóticos. Es importante distinguir entre gemelos monocigóticos o disigóticos, monoovulares o poliovulares, ya que el estudio de los primeros permite determinar la influencia relativa de la genética y del ambiente sobre la enfermedad y el desarrollo humanos. Los gemelos que difieren mucho en el tamaño suelen ser monocoriónicos. Los gemelos que no son del mismo sexo son disigóticos. Cuando son del mismo sexo, debe determinarse la cigosidad y registrarse ya en el nacimiento mediante un estudio cuidadoso de la placenta, o tipificando con detalle la sangre, analizando los genes o tipificando los tejidos, antígeno leucocitario humano.
Los gemelos monocigóticos pueden presentar diferencias físicas y cognitivas porque el ambiente uterino puede ser distinto. Las diferencias pueden localizarse en el genoma mitocondrial, en la modificación del producto del gen después de la traducción y en la modificación epigenética de los genes del núcleo en respuesta a factores medioambientales. Examen de la placenta. Si las placentas están separadas serán siempre bicoriónicas, presentes en el 75%, pero los gemelos no serán necesariamente disigóticos, puesto que el inicio de la gemelaridad monoovular en la primera división celular o durante la fase de mórula puede dar lugar a 2 bolsas amnióticas y a 2 membranas coriónicas, e incluso a 2 placentas. 1/3 de los gemelos monocigóticos es bicoriónico y biamniótico. Una placenta aparentemente única puede estar presente en gemelos tanto monoovulares como poliovulares. La inspección de la placenta poliovular suele mostrar un corión distinto para cada feto, que cruza la placenta entre las inserciones de los cordones y los 2 amnios. Las placentas bicoriónicas separadas o fusionadas pueden tener distinto tamaño. El feto unido a la placenta o porción placentaria de menor tamaño suele ser más pequeño que el otro gemelo o puede presentar malformaciones. Es de esperar que los gemelos monocoriónicos sean monoovulares. Suelen ser biamnióticos y, casi siempre, la placenta es una masa única. Entre los problemas de la gestación gemelar están el polidramnios, la hiperémesis gravídica, la preeclampsia, la rotura prematura de membranas, los vasos previos, la inserción velamentosa del cordón umbilical, las presentaciones anormales, nalgas, y el parto prematuro. Los gemelos monoamnióticos presentan una tasa de mortalidad elevada debido a la obstrucción circulatoria secundaria al entrecruzado de los cordones umbilicales. Los gemelos de un tamaño sumamente diferente suelen ser monocoriónicos. Cuando se compara con el gemelo nacido en primer lugar, el segundo corre un riesgo mayor de síndrome de dificultad respiratoria y asfixia. Los gemelos están expuestos al riesgo de desarrollar crecimiento intrauterino retrasado, transfusión gemelo-gemelar y malformaciones congénitas que afectan sobre todo a los gemelos monocigóticos. Las anomalías se deben a deformaciones por compresión uterina producida por el hacinamiento en la cavidad uterina, luxación de cadera, a la comunicación vascular con embolías, atresia ileal, por encefalia, aplasia cutánea, o sin embolías, gemeloacardio, y a factores desconocidos que favorecen la gemelaridad, gemelos unidos, anencefalia, mielomeningocele. Las anastomosis vasculares placentarias solo son frecuentes en los gemelos monocoriónicos. En las placentas monocoriónicas, la vascularización fetal suele estar comunicada, a veces de forma muy compleja. Las anastomosis vasculares de las placentas monocoriónicas pueden ser arterioarteriales, venovenosas o arteriovenosas. Suelen estar equilibradas como para que ninguno de los fetos sufra. Las comunicaciones arterioarteriales cruzan sobre las venas placentarias y, cuando hay anastomosis, la sangre puede ir fácilmente de un lecho vascular fetal al otro. También se reconocen con facilidad las comunicaciones venovenosas, aunque son menos frecuentes. La combinación de anastomosis arterioarteriales y venovenosas se observa en los gemelos acardíos. Esta rara malformación letal, 1 en 35.000, es secundaria al síndrome TRAP, perfusión arterial invertida gemelar. La ablación intrauterina de las anastomosis con un láser de neodimio, itrio-aluminio granate, ND, YAG, o la oclusión del cordón puede mejorar la insuficiencia cardíaca del gemelo superviviente. En algunos casos, un cordón umbilical nace del otro después de abandonar la placenta. En estos casos, el gemelo unido al cordón secundario suele presentar malformaciones o muere en el útero. En el síndrome de transfusión fetal, una arteria de uno de los gemelos lleva sangre que drena en la vena del otro de forma aguda o crónica. Este último feto se vuelve pletórico y adquiere un tamaño mayor que el primero, que es anémico y pequeño. Con el tiempo se observa una diferencia de 5 gramos por decilitro en la hemoglobina y del 20% en el peso corporal en este síndrome. El hidramnios materno en un embarazo gemelar sugiere un síndrome de transfusión fetal. Se puede salvar la vida si se prevé esta posibilidad, preparándose para transfundir al gemelo donante o para extraer sangre del receptor.
La muerte intrauterina del donante puede provocar la formación generalizada de trombos de fibrina en las pequeñas arteriolas del gemelo receptor, posiblemente secundaria a la transfusión de sangre rica en tromboplastina procedente del feto donante que se está macerando. El gemelo superviviente puede desarrollar coagulación intravascular diseminada. En la tabla 97.2 se enumeran los cambios que más se asocian a un cortocircuito arteriovenoso descompensado o grande de la placenta de uno de los gemelos a la del otro. El tratamiento de este grave problema consiste en la administración de digoxina materna, amnioreducción radical del polihidramnios, terminación gemelar selectiva o ablación de las anastomosis con un láser de neodimio, itrio-aluminio granate o fetoscopia. Identificación postnatal. Se pueden usar los siguientes criterios físicos para determinar si los gemelos son monovulares. 1. Ambos deben ser del mismo sexo. 2. Sus características, incluidas las orejas y los dientes, deben ser muy parecidas, aunque no tienen que parecerse más de lo que lo hacen las dos mitades laterales de un individuo. 3. Su pelo debe ser idéntico en color, textura, rizo natural y distribución. 4. Sus ojos deben ser del mismo color y matiz. 5. Su piel debe ser de la misma textura y color. Los nevos pueden mostrar proporciones y localizaciones distintas. 6. Sus manos y pies deben mostrar la misma conformación y tener un tamaño similar. Y 7. Sus medidas antropomórficas deben ser muy parecidas. Pronóstico. La mayoría de los gemelos son prematuros y las complicaciones maternas del embarazo son más frecuentes que en las gestaciones únicas. El riesgo de los gemelos suele asociarse a la transfusión de un gemelo a otro, a la tecnología de la reproducción asistida y al crecimiento discordante de comienzo precoz. Aunque la mortalidad perinatal es mayor en los gemelos monocoriónicos, no existe una diferencia significativa entre las tasas de mortalidad neonatal de los gemelos y de los recién nacidos de embarazos únicos cuando se comparan por grupos de peso y de edad gestacional equiparables. Figura 97.2. Como muchos gemelos son prematuros, su mortalidad global es más elevada que la de los recién nacidos de embarazos únicos. La mortalidad perinatal de los gemelos es 4 veces superior a la de los embarazos únicos. La probabilidad de entrelazamiento de los cordones es mayor en los gemelos monoamnióticos, lo que puede provocar asfixia. En teoría, el segundo gemelo corre mayor riesgo de anoxia que el primero, ya que la placenta puede separarse después del nacimiento del primer gemelo y antes de que nazca el segundo. Además, el expulsivo del segundo suele ser más difícil, ya que su presentación es a menudo anómala, nalgas, enredados, el tono uterino puede haber disminuido o el cuello uterino puede empezar a cerrarse después del nacimiento del primero. La mortalidad de los trillizos o gestaciones múltiples con más fetos se asocia a un riesgo elevado de mortalidad y de deterioro del desarrollo neurológico cuando se compara con la de los embarazos únicos o con la de los gemelos. La mortalidad para las gestaciones múltiples de 4 o más fetos es extraordinariamente alta para cada feto. Debido a este pronóstico sombrío, se ha propuesto como alternativa terapéutica una reducción fetal selectiva, mediante la inyección fetal transabdominal intratorácica de cloruro de potasio, y dejar 2 o 3 de ellos. En los embarazos de gemelos monocigóticos existe un riesgo de muerte intrauterina mayor para uno de los fetos, mientras que el gemelo que sobrevive corre mayor riesgo de parálisis cerebral y otras secuelas del desarrollo neurológico. El riesgo de gestaciones múltiples secundarias a la aplicación de tecnologías de reproducción asistida puede reducirse mediante transferencias de un solo embrión. Además, el parto programado de los gemelos a las 37 semanas de gestación disminuye la tasa de complicaciones, tanto para los fetos como para la madre. Asimismo, en los embarazos gemelares de 32 a 39 semanas de gestación, se prefiere el parto vaginal inducido si el primer gemelo está en presentación cefálica. Tratamiento. El diagnóstico prenatal permite al obstetra y al pediatra prever el nacimiento de niños de alto riesgo debido a la gemelaridad. Durante la dilatación y el periodo neonatal inmediato debe potenciarse la observación para poder tratar con rapidez la asfixia o el síndrome de transfusión fetal. La decisión de llevar a cabo una transfusión sanguínea inmediata en un gemelo donante sumamente anémico o de una exsanguinotransfusión parcial en un gemelo receptor debe basarse en el juicio clínico. 97.2.
Prematuridad y crecimiento intrauterino retrasado. Definiciones. Tradicionalmente, la fecha probable de parto se establece 280 días después de la fecha de la última regla. Sin embargo, solo el 4% nace a los 280 días y solo el 70% lo hace 10 días más o menos alrededor de dicha fecha. La duración de la gestación humana desde la ovulación hasta el alumbramiento puede ser de 268 días, con un intervalo de 37 días. La Organización Mundial de la Salud define como prematuros a los neonatos vivos que nacen antes de la semana 37 a partir del primer día del último periodo menstrual. Los recién nacidos de bajo peso al nacer de 2.500 gramos o menos, se deben a prematuridad, crecimiento intrauterino retrasado o a ambos factores. El American College of Obstetrics and Gynecology redefine este término en dos subgrupos. A término precoz, 37,07 semanas de gestación a 38,67 semanas, a término completo, 39,07 a 46,7 semanas, y a término tardío, 41,07 a 41,67 semanas. El subgrupo a término precoz antiguamente se denominaba pretérmino tardío. La prematuridad y el crecimiento intrauterino retrasado se asocian a un aumento de la morbilidad y la mortalidad neonatales. En condiciones ideales, la definición de bajo peso al nacer debería basarse, para cada población específica, en datos que sean lo más homogéneos posibles en sus aspectos genético y ambiental. Como ya se ha mencionado previamente, en la figura 97.1 se presentan las variaciones de la mortalidad neonatal en función del peso al nacer, de la edad de gestación y del sexo. Incidencia. Se observa un aumento del porcentaje de muertes de niños menores de 5 años que se producen durante el periodo neonatal. Más del 5% de las muertes en este grupo de edad se produjeron durante el primer mes de vida y cerca del 50% de ellas se atribuyen a prematuridad. Aproximadamente el 8% de los nacidos vivos en Estados Unidos pesó menos de 2.500 gramos. El porcentaje fue casi el doble en los de raza negra que en los de raza blanca. La tasa de bajo peso al nacer ha aumentado en las últimas 2 décadas, sobre todo por el incremento del número de nacimientos pretérmino registrados como vivos. Existe mayor riesgo de recurrencia de parto pretérmino en aquellas mujeres cuyo primer embarazo acabó en parto pretérmino. Alrededor del 30% de los niños con bajo peso al nacer en Estados Unidos presenta crecimiento intrauterino retrasado y nace después de la semana 37. Con tasas de bajo peso al nacer superiores al 10%, la contribución del crecimiento intrauterino retrasado aumenta, mientras que la de la prematuridad disminuye. En los países en vías de desarrollo, aproximadamente el 70% de los niños con bajo peso al nacer presenta crecimiento intrauterino retrasado. La morbilidad y la mortalidad son mayores en los niños con crecimiento intrauterino retrasado que en los nacidos con la misma edad de gestación, pero con un peso adecuado para esta. Ver figura 97.1. Aunque las tasas de mortalidad neonatal en Estados Unidos han descendido desde 1971, la disparidad étnica entre niños de raza negra y blanca o lactantes hispanos permanece invariable. Los lactantes de raza negra tienen tasas de mortalidad neonatal más altas y representan un mayor porcentaje de nacimientos con bajo peso en Estados Unidos. La incidencia de recién nacidos pretérmino en Estados Unidos sigue en aumento, figuras 97.3 y 97.4, y se debe en parte a los embarazos múltiples y a que la mayoría de los recién nacidos inmaduros son registrados como vivos. Lactantes con muy bajo peso al nacer. Los niños con muy bajo peso al nacer son los que pesan menos de 1.500 gramos y la mayoría son prematuros. En Estados Unidos, la tasa global de muy bajo peso al nacer del año 2011 fue aproximadamente del 1,44%, el 2,99% en los niños de raza negra y el 1,14% en los de raza blanca. La tasa de muy bajo peso al nacer es un indicador preciso de la tasa de mortalidad de los lactantes. Los niños con muy bajo peso al nacer representan más de la mitad de las muertes neonatales y la mitad de los niños con discapacidades.
Su supervivencia es directamente proporcional al peso en el nacimiento, con aproximadamente un 20% de supervivencia entre los de 500 y 600 gramos y de más del 90% entre los 1250 y 1500 gramos. La tasa de muy bajo peso al nacer se ha mantenido en los estadounidenses de raza negra, pero ha aumentado en los de raza blanca, probablemente por el incremento de partos múltiples entre estos últimos. La atención perinatal ha mejorado la tasa de supervivencia de los niños con muy bajo peso al nacer. Si se compara con los niños nacidos a término, la incidencia de rehospitalización durante el primer año de vida por secuelas de la prematuridad, infecciones, secuelas neurológicas y trastornos psicosociales es mayor en los niños con muy bajo peso al nacer. Factores relacionados con el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Resulta difícil distinguir claramente los factores asociados a la prematuridad de los relacionados con el crecimiento intrauterino retrasado, ver capítulos 94 y 95. Existe una fuerte correlación positiva entre el nacimiento pretérmino, el crecimiento intrauterino retrasado y unas condiciones socioeconómicas pobres. La incidencia de desnutrición, anemia y enfermedades maternas, de atención prenatal inadecuada, de drogadicción, de complicaciones obstétricas y de antecedentes maternos de ineficacia reproductiva, abortos, muertes fetales, partos prematuros o niños con bajo peso al nacer, es mayor en las familias de bajo nivel socioeconómico. Otros factores asociados, como las familias monoparentales, las madres adolescentes, los intervalos entre gestaciones breves y las madres que han tenido antes más de 4 hijos, también son más frecuentes en dichas familias. Además, se han descrito diferencias sistemáticas del crecimiento fetal que se asocian con el tamaño materno, el orden de nacimiento, el peso de los hermanos, la clase social, el consumo de tabaco por parte de la madre y otros factores. Es difícil determinar hasta qué punto las variaciones en el peso al nacer entre unas poblaciones y otras se deben a factores ambientales, extrafetales, más que a diferencias genéticas del crecimiento potencial. La etiología del nacimiento pretérmino es multifactorial y abarca una interacción compleja entre factores fetales, placentarios, uterinos y maternos. Tabla 97, 3. El nacimiento prematuro de niños cuyo bajo peso al nacer es el adecuado para su edad de gestación se explica por cuadros médicos en los que el útero es incapaz de retener al feto, interferencias en la evolución del embarazo, desprendimiento prematuro de la placenta, gestación multifetal o rotura prematura de membranas, o por un estímulo indeterminado que desencadena contracciones uterinas eficaces antes del término de la gestación. La infección bacteriana manifiesta o asintomática, estreptococos del grupo B, Listeria monocytogenes, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Chlamydia, Trichomonas vaginalis, Garnerella vaginalis, especies de bacteroides, del líquido amniótico y de las membranas, corioamnionitis, puede provocar un parto pretérmino. Los productos bacterianos pueden estimular la producción de mediadores inflamatorios locales, interleucina 6, prostaglandinas, que pueden inducir contracciones uterinas prematuras o una respuesta inflamatoria local con rotura focal de las membranas amnióticas. Un tratamiento antibiótico adecuado disminuye el riesgo de infección fetal y puede prolongar la gestación. La mayoría de los partos pretérminos son espontáneos, sin una causa discernible. La predisposición genética puede aumentar el riesgo de prematuridad. En un estudio, 6 genes se asociaron a prematuridad. Además, los intentos de prevenir la prematuridad con caproato de hidroxiprogesterona por vía intramuscular o mediante la administración de progesterona vaginal sugieren la existencia de una relación entre factores genéticos y endocrinos. El crecimiento intrauterino retrasado se asocia a cuadros médicos que interfieren en la circulación y la eficacia de la placenta, en el desarrollo o el crecimiento fetal, o en el estado general de salud y nutrición de la madre. Tabla 97, 4. Los nacimientos prematuros y los recién nacidos de bajo peso con crecimiento intrauterino retrasado comparten muchos de los factores de riesgo. El crecimiento intrauterino retrasado se asocia a una disminución de la producción de insulina, o del factor de crecimiento análogo a insulina, o de su acción a nivel del receptor.
Los lactantes con defectos en el receptor del factor de crecimiento análogo a insulina, 1, con hipoplasia pancreática o con diabetes neonatal transitoria presentan crecimiento intrauterino retrasado. Las mutaciones genéticas que modifican los mecanismos sensores de la glucosa en las células de los islotes pancreáticos y que provocan una menor liberación de insulina, pérdida de la función del gen de la glucosinasa sensible a glucosa, originan un crecimiento intrauterino retrasado. El crecimiento intrauterino retrasado puede ser una respuesta fetal normal a la carencia de elementos nutritivos o de oxígeno. Por tanto, la clave no está en el crecimiento intrauterino retrasado, sino en el riesgo continuo de desnutrición o de hipoxia. Del mismo modo, algunos nacimientos pretérmino indican la necesidad de un parto precoz para escapar de un ambiente intrauterino potencialmente peligroso. El crecimiento intrauterino retrasado se suele clasificar como un crecimiento reducido simétrico, afectación similar del perímetro cefálico, la longitud y el peso, o asimétrico, con perímetro cefálico relativamente conservado. Ver figura 96, 1 en el capítulo 96. El crecimiento intrauterino retrasado simétrico suele ser de comienzo más precoz y se asocia a enfermedades que afectan gravemente al número de células fetales, como son las alteraciones cromosómicas o genéticas, las malformaciones, los teratógenos, las infecciones o una hipertensión materna grave. Es preciso valorar cuidadosamente la edad gestacional en los lactantes con sospecha de crecimiento intrauterino retrasado simétrico, ya que una sobreestimación incorrecta de la edad gestacional puede conducir al diagnóstico de crecimiento intrauterino retrasado simétrico. El crecimiento intrauterino retrasado asimétrico suele comenzar más tarde, conserva la velocidad de las ondas Doppler en los vasos carotideos y se asocia a una nutrición materna deficiente o a un inicio o una exacerbación tardíos de enfermedades vasculares de la madre, preeclampsia, hipertensión crónica. En la tabla 97, 5, se enumeran los problemas de los recién nacidos con crecimiento intrauterino retrasado. Valoración de la edad gestacional al nacer. Cuando se comparan con los recién nacidos prematuros de peso adecuado, los que presentan crecimiento intrauterino retrasado tienen un peso menor al nacer y puede parecer que la cabeza es desproporcionadamente mayor en relación con el cuerpo. Los niños de ambos grupos carecen de grasa subcutánea. En ausencia de asfixia, la madurez neurológica, velocidad de conducción nerviosa, se correlaciona con la edad de gestación, a pesar del peso reducido del feto. Los signos físicos permiten calcular la edad de gestación al nacer. El sistema más utilizado, la puntuación de Bayard, posee una exactitud de más o menos 2 semanas, fix. 97, 5 a 97, 7. Un niño se considera de alto riesgo en cuanto a mortalidad y morbilidad cuando existen discrepancias entre el cálculo de la edad de gestación mediante la exploración física, la fecha calculada por la madre de su última regla y el estudio ecográfico del feto. Espectro de enfermedades en los recién nacidos de bajo peso. La inmadurez aumenta la gravedad y dificulta la distinción de las manifestaciones clínicas de la mayoría de enfermedades neonatales. La inmadurez de las funciones orgánicas, las complicaciones del tratamiento y los trastornos específicos que desencadenan el trabajo de parto prematuro contribuyen a la morbilidad y mortalidad neonatales asociadas a los recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer, tabla 97, 6. En los niños con muy bajo peso al nacer la morbilidad es inversamente proporcional al peso al nacer. El síndrome de dificultad respiratoria aparece en alrededor del 80% de los neonatos que pesan 501 a 750 gramos, en el 65% de los que pesan 751 a 1000 gramos, en el 45% de los que pesan 1001 a 1250 gramos y en el 25% de los que pesan 1251 a 1500 gramos. El 25% de los niños con un peso entre 501 y 750 gramos al nacer, el 12% de los que pesan 751 a 1000 gramos, el 8% de los que pesan 1001 a 1250 gramos y el 3% de los que pesan entre 1251 y 1500 gramos presentan hemorragia intraventricular grave.
En conjunto, el riesgo de sepsis tardía, 24%, de displasia broncopulmonar, 23%, de hemorragia intraventricular grave, 11%, de enterocolitis necrosante, 7%, y de ingreso hospitalario prolongado, 45 a 125 días, es alto en los niños con muy bajo peso al nacer. Los problemas asociados a los niños con bajo peso al nacer y crecimiento intrauterino retrasado se reflejan en la tabla 97.5. Si el niño con crecimiento intrauterino retrasado es, además, prematuro, estos problemas se sumarán a los enumerados en la tabla 97.6. El crecimiento postnatal escaso es un problema importante para los niños pretérmino y los que presentan crecimiento intrauterino retrasado. Cuidados generales. Al nacer, las medidas necesarias para limpiar las vías respiratorias, iniciar la respiración, cuidar el cordón umbilical y los ojos y administrar vitamina K son las mismas tanto para los recién nacidos inmaduros como para los de peso y madurez normales, ver capítulo 94. Se necesita una atención especial para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. También hay que prestar atención 1. Al control de la temperatura corporal, monitorización de la frecuencia cardíaca y de la respiración. 2. A la administración de oxígeno, y 3. A los detalles de los requisitos de fluidoterapia y alimentación. Nunca debe bajarse la guardia frente a la infección. Los procedimientos habituales aplicados a estos lactantes pueden desencadenar hipoxia. También es importante la necesidad de la participación activa y regular de los padres en el cuidado de sus hijos en el nido, la necesidad de enseñar a la madre a cuidar al niño en el domicilio y la cuestión del pronóstico sobre el posterior crecimiento y desarrollo. Control de la temperatura. La supervivencia de los niños con bajo peso al nacer y enfermos es mayor cuando reciben la atención en un ambiente térmico neutro o lo más parecido a esto. Este ambiente consiste en un conjunto de condiciones térmicas, como la temperatura del aire y de las superficies radiantes, la humedad relativa y el flujo de aire, en las que la producción de calor, medida experimentalmente mediante el consumo de oxígeno, sea mínima y la temperatura del niño se mantenga dentro de los límites normales. El ambiente térmico neutro depende del tamaño y de la edad postnatal de los neonatos. Así, los niños más grandes y mayores necesitan temperaturas ambientales más bajas que los neonatos más pequeños y de menor edad. Para mantener la temperatura corporal se usan cunas térmicas radiantes o incubadoras. El calor corporal se conserva si se crean un ambiente cálido y unas condiciones adecuadas de humedad. La temperatura ambiental óptima para que la pérdida de calor y el consumo de oxígeno de un niño desnudo sean mínimos es la que mantiene la temperatura central del niño a 36,5 a 37 grados. Depende del tamaño y de la madurez del niño. Cuanto menor y más inmaduro sea, más alta tendrá que ser la temperatura ambiente. Para mantener caliente a un niño de un peso extremadamente bajo al nacer, PEVN, puede recurrirse a un escudo de resina acrílica, plexiglas, o a un gorro y ropa para el cuerpo. El calor del niño se puede mantener si se calienta el aire hasta una temperatura deseada o si se controla por servocontrol la temperatura corporal del niño hasta el grado deseado. Se debe controlar de forma continua la temperatura del niño para poder ajustarla del medio ambiente y mantener la temperatura corporal óptima. La técnica de la madre canguro, con contacto cutáneo directo, y cubrir al neonato con un gorrito y una manta son alternativas seguras, si se monitoriza estrechamente para evitar el riesgo de hipotermia grave cuando no se dispone de incubadoras o cuando el lactante está estable y los padres desean un contacto directo con su niño. Resulta más fácil estabilizar la temperatura corporal si se mantiene una humedad relativa del 40 a 60%, ya que se reduce la pérdida de calor incluso a temperaturas ambientales bajas, se evita la sequedad y la irritación de la mucosa de la vía respiratoria, sobre todo durante la administración de oxígeno y después o durante una intubación endotraqueal, generalmente un 100% de humedad, se diluyen las secreciones viscosas y se reduce la pérdida insensible de agua desde los pulmones. El niño debe permanecer caliente y solo se sacará de la incubadora o de la cuna térmica cuando el cambio gradual a la atmósfera de la sala no provoque una alteración importante de su temperatura, coloración, actividad o constantes vitales.
La administración de oxígeno para disminuir el riesgo de lesión hipóxica y de insuficiencia circulatoria debe sopesarse con los riesgos de hiperoxia ocular, retinopatía de la prematuridad, y de lesión pulmonar por el oxígeno. Este se debe administrar mediante una carpa, una cánula nasal, un aparato de presión positiva continua en la vía respiratoria o un tubo endotraqueal, para mantener una concentración de oxígeno inspirado estable y segura. Aunque la cianosis debe tratarse de inmediato, no hay que olvidar que el oxígeno es un fármaco y que se debe controlar su uso para obtener los máximos beneficios posibles y minimizar sus efectos perjudiciales potenciales. Se debe ajustar la concentración inspiratoria de oxígeno en función de la presión de oxígeno en sangre arterial, PaO2, u otros métodos incruentos como la pulsioximetría continua o las mediciones transcutáneas de oxígeno. La gasometría en sangre capilar es inadecuada para calcular los valores arteriales de oxígeno. Requisitos de líquidos. Estas necesidades varían en función de la edad de gestación, las condiciones ambientales y el estado de salud. Si se admite que las pérdidas de agua son mínimas en las heces de los niños que no reciben líquidos orales, sus necesidades de agua equivalen a las pérdidas insensibles, a la excreción renal de solutos, al crecimiento y a las posibles pérdidas no habituales que se produzcan. La pérdida insensible es indirectamente proporcional a la edad de gestación. Los niños pretérmino muy inmaduros, menos de 1000 gramos, pueden perder hasta 2 a 3 mililitros por kilo por hora, en parte debido a la inmadurez de su piel, a la falta de tejido subcutáneo y a la gran superficie corporal expuesta. Esta pérdida insensible de agua aumenta en caso de fototerapia, en los niños febriles y si se utilizan cunas térmicas. Para reducir las pérdidas de agua insensibles puede usarse una humedad alta. Las pérdidas disminuyen cuando el neonato está vestido, está bajo una cubierta calórica de resina acrílica, respira aire humidificado o su edad postnatal es mayor. La pérdida insensible de agua de los prematuros de mayor peso, 2000 a 2500 gramos, cuidados en incubadora puede ser de unos 0,6 a 0,7 mililitros por kilo por hora. Es imprescindible un aporte adecuado de líquidos para la excreción urinaria de solutos, urea, electrolitos, fosfatos. Las cantidades eliminadas varían con la ingesta dietética y con el estado anabólico o catabólico nutricional. Las necesidades de agua aumentan cuando se incrementan los productos finales que deben ser eliminados por la orina, como la ingesta de fórmulas con gran carga de solutos y de proteínas, y el catabolismo aumentado. La carga renal de solutos oscila entre 7,5 y 30 miliosmol por kilo. Los recién nacidos, sobre todo los de muy bajo peso al nacer, tienen una menor capacidad para concentrar la orina, por lo que necesitan una mayor ingesta de líquidos para eliminar los solutos. En los recién nacidos a término la ingesta de líquidos debe comenzar con 60 a 70 mililitros por kilo el primer día e incrementarla a 100 a 120 mililitros por kilo el segundo o tercer día. Los prematuros más pequeños y más inmaduros pueden necesitar 70 a 80 mililitros por kilo durante el primer día, y se debe aumentar de forma gradual hasta 150 mililitros por kilo por día. Es necesario calcular individualmente el volumen de líquidos, aunque es raro que se superen los 150 mililitros por kilo por 24 horas. Los recién nacidos que pesan menos de 750 gramos en la primera semana de vida tienen una mayor superficie corporal y una piel inmadura, lo que conlleva una pérdida transepidérmica de líquidos mayor, que a veces obliga a la administración de cantidades mayores de líquidos por vía intravenosa. Para determinar el balance hídrico y las necesidades de líquidos se deben controlar a diario el peso, la diuresis, el nitrógeno úrico sérico y los valores de sodio. En los prematuros la observación y la exploración física son indicadores poco fiables del grado de hidratación. Todos los procesos que implican un aumento de las pérdidas de líquidos, como la glucosuria, la fase poliúrica de la necrosis tubular aguda y la diarrea suponen una carga adicional a los riñones, que puede que no hayan adquirido todavía su capacidad máxima para conservar agua y electrolitos, por lo que puede producirse una deshidratación grave. Por otra parte, una sobrecarga de líquidos puede provocar la aparición de edema, insuficiencia cardíaca, conducto arterioso persistente y displasia broncopulmonar. Nutrición parenteral.
antes de que se haya establecido completamente la alimentación enteral, o en aquellos casos en los que ésta no sea posible durante un largo periodo de tiempo, la alimentación intravenosa total aportará los líquidos, las calorías, los aminoácidos, los electrolitos y las vitaminas necesarios para garantizar el crecimiento del recién nacido enfermo. Esta técnica ha salvado la vida de recién nacidos con muy bajo peso al nacer y de lactantes pretérmino y a término con síndrome diarreico intratables o resecciones intestinales amplias. Las infusiones se pueden administrar por vía percutánea, o con menos frecuencia a través de un catéter central permanente o a través de una vena periférica. La vena umbilical puede usarse durante un máximo de 2 semanas. La alimentación parenteral pretende aportar las calorías suficientes a partir de la glucosa, proteínas y lípidos para conseguir un crecimiento óptimo. La infusión debe contener 2,5 a 3 gramos por decilitro de aminoácidos sintéticos y 10 a 15 gramos por decilitro de glucosa, además de cantidades suficientes de electrolitos, oligoelementos y vitaminas. Si se utiliza una vena periférica, sería aconsejable mantener la concentración de glucosa por debajo de 12,5 gramos por decilitro. Si se emplea un catéter central, puede alcanzarse una concentración de glucosa de hasta 25 gramos por decilitro, pero es raro. Para aportar calorías sin que vayan acompañadas de una carga osmótica notable, se recomienda usar emulsiones de grasas por vía intravenosa como intralipid al 20%, 2,2 kilocalorías por mililitro, de forma que se puede disminuir el aporte de glucosa por las vías central o periférica y evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. La dosis inicial de intralipid puede ser de 0,5 gramos por kilo por 24 horas, la cual se va aumentando de forma progresiva hasta los 3 gramos por kilo por 24 horas, siempre y cuando se mantengan normales los valores de triglicéridos. La dosis de 0,5 gramos por kilo por 24 horas es suficiente para prevenir el déficit de ácidos grasos esenciales. Los electrolitos, los oligoelementos y las vitaminas se añaden en cantidades que se aproximen a las necesidades de mantenimiento intravenosas. El contenido diario de la infusión debe calcularse cuidadosamente tras valorar los estados bioquímico y clínico del recién nacido. Se aconseja la infusión lenta y continua. Las soluciones deben ser preparadas en una cámara con flujo laminar por un farmacéutico experto, con un aporte calórico superior a 100 kilocalorías por kilo por 24 horas mediante nutrición parenteral total. Los recién nacidos con bajo peso al nacer deberían ganar unos 15 gramos por kilo por 24 horas, con un balance positivo de nitrógeno de 150 a 200 miligramos por kilo por 24 horas en ausencia de sepsis, procedimientos quirúrgicos y otras causas de estrés importante. Se suele lograr este objetivo, y de esta manera se revierte la tendencia catabólica de la primera semana de vida, con la consiguiente ganancia de peso, mediante la infusión por vía periférica de 2,5 a 3,5 gramos por kilo por 24 horas de una mezcla de aminoácidos, 10 gramos por decilitro de glucosa y 2 a 3 gramos por kilo por 24 horas de intralipid al 20%. Las complicaciones de la alimentación intravenosa dependen tanto del catéter como del metabolismo de las sustancias de la infusión. El mayor riesgo de los catéteres centrales es la sepsis, y solo se puede minimizar con un cuidado meticuloso del catéter y una preparación aséptica de la solución que se va a infundir. Una solución de vancomicina heparina también reduce el riesgo de sepsis por la vía. El principal microorganismo contaminante es el Staphylococcus coagulasa negativo. El tratamiento consiste en la administración de los antibióticos adecuados. Si la infección persiste, hemocultivos permanentemente positivos mientras se administran los antibióticos adecuados, será necesario retirar la vía. Otras complicaciones son trombosis, extravasaciones de líquido o salidas accidentales del catéter. Aunque la sepsis no suele asociarse a las vías periféricas, es frecuente la aparición de flebitis, descamación cutánea e infección superficial.
Las complicaciones metabólicas de la alimentación parenteral son la hiperglucemia secundaria a una concentración alta de glucosa en la solución infundida, que puede provocar diuresis osmótica y deshidratación, la azoemia, un aumento del riesgo de nefrocalcinosis, hipoglucemia secundaria a una interrupción brusca accidental de la infusión, hiperlipidemia y posiblemente hipoxemia en las infusiones de lípidos intravenosos e hiperamonemia debida a concentraciones altas de determinados aminoácidos. Los recién nacidos que requieren nutrición parenteral a largo plazo y no reciben nutrición enteral también pueden desarrollar enfermedades óseas e ictericia colestásica y enfermedad hepática. Está indicada la monitorización bioquímica y fisiológica de aquellos recién nacidos que reciben alimentación intravenosa debido a la frecuencia y gravedad de las posibles complicaciones. Alimentación. El método de alimentación debe individualizarse en el niño con bajo peso al nacer. Es importante evitar el cansancio y la aspiración de los alimentos secundaria a regurgitación o al proceso de alimentación. Ningún método de alimentación evita estos problemas a menos que la persona encargada de alimentar al niño haya sido bien entrenada. La alimentación oral, pezón, no debería instaurarse o debería interrumpirse en los niños con dificultad respiratoria, hipoxia, insuficiencia circulatoria, secreciones excesivas, náuseas, sepsis, depresión del sistema nervioso central, inmadurez grave o signos de enfermedad grave. Estos niños de alto riesgo necesitan nutrición parenteral o sonda gástrica para el aporte de calorías, líquidos y electrolitos. El proceso de la alimentación oral requiere no solo un importante esfuerzo de succión, sino también coordinación de la deglución, cierre epiglótico yugular de la laringe y de las fosas nasales y una motilidad esofágica adecuada. Esta sincronización suele estar ausente antes de la semana 34 de gestación. En la semana 34 de gestación o más adelante, los niños pretérmino pueden ser alimentados a menudo tanto con pecho como con biberón. Como el factor limitante suele ser el esfuerzo de la succión, la lactancia materna no suele ser posible en los lactantes pretérmino hasta que el niño madura. Una alternativa transitoria es ofrecer biberones de leche materna. El uso de biberones con tetinas blandas y pequeñas con orificios grandes exige un esfuerzo de succión menor. Los niños más pequeños o menos vigorosos deben ser alimentados a través de una sonda nasogástrica blanda del número 5 French con un diámetro interno de alrededor de 0,05 centímetros y una punta atraumática y dos orificios laterales contrapuestos. La sonda se introduce a través de la nariz hasta que, aproximadamente, los 2,5 centímetros distales queden dentro del estómago. El extremo libre de la sonda está provisto de un adaptador donde se acopla la punta de una jeringa y se administra una cantidad de solución calculada, por gravedad o mediante bombas. Estas sondas pueden dejarse entre 3 a 7 días antes de sustituirlas por otra similar que se introduce por la otra narina. Algunos niños tienen tanta irritación local por la sonda permanente que pueden manifestar náuseas o acumular secreciones nasofaríngeas alrededor de la sonda. En tal caso, una persona experimentada puede introducir una sonda a través de la boca cuando se vaya a proceder a la alimentación, retirándola una vez haya acabado cada toma. La alimentación de un niño con bajo peso al nacer puede ser continua o mediante emboladas intermitentes. En los casos en los que existe intolerancia a la alimentación nasogástrica, la alimentación nasoyeyunal es una alternativa válida, aunque presenta el riesgo de perforación intestinal. Una vez que el niño tenga fuerza suficiente para alimentarse por vía oral sin fatigarse, se debe cambiar de forma gradual a la lactancia materna o al biberón. La alimentación por gastrostomía no suele estar indicada en los niños prematuros o con bajo peso al nacer. Únicamente se utiliza como complemento al tratamiento quirúrgico de determinadas enfermedades gastrointestinales o en pacientes con daños neurológicos permanentes, o incapaces de succionar y tragar con normalidad. Instauración de la alimentación. El momento óptimo para introducir la alimentación enteral en un recién nacido con bajo peso al nacer enfermo es controvertido. La alimentación trófica consiste en administrar cantidades muy pequeñas de alimentos por vía enteral a los niños pretérmino con muy bajo peso al nacer para estimular el desarrollo de su aparato gastrointestinal inmaduro.
Los beneficios de la alimentación trófica consisten en la mejoría de la motilidad del tubo digestivo y del crecimiento, la menor necesidad de nutrición parenteral, el menor número de episodios de sepsis y una disminución de la estancia hospitalaria. Cuando el niño esté estable se le deben ofrecer tomas de poco volumen además de los líquidos o de la nutrición por vía intravenosa que ya se le estaba aportando. La alimentación oral se va incorporando de forma gradual a medida que se retira la parenteral. De esta manera se puede reducir la incidencia de enterocolitis necrosante. El principio fundamental de la alimentación de los recién nacidos prematuros consiste en actuar de forma gradual y con prudencia. Una alimentación precoz cuidadosa con leche materna o con fórmula artificial tiende a reducir los riesgos de hipoglucemia, deshidratación e hiperbilirrubinemia sin los riesgos adicionales de aspiración, siempre y cuando no haya indicación para suspender las tomas orales, como sucede ante la presencia de dificultad respiratoria u otros trastornos. Si el niño está bien, hace movimientos de succión y no tiene dificultad respiratoria, puede intentarse la alimentación oral, aunque en la mayoría de los recién nacidos que pesan menos de 1500 gramos hay que recurrir a la sonda, debido a su incapacidad para coordinar la respiración, la succión y la deglución. La presencia de ruidos intestinales activos, la salida de meconio y la ausencia de distensión abdominal, de aspirados biliosos o de vómitos permiten determinar si el intestino está capacitado para recibir la alimentación. En los niños de menos de 1000 gramos de peso, las tomas tróficas se pueden iniciar con 10 a 20 ml por kilo por 24 horas en forma de goteo continuo por sonda nasogástrica, o por sonda intermitente cada 2 a 3 horas, durante 5 a 10 días. Si se tolerara la toma inicial, se aumentaría el volumen en 20 a 30 ml por kilo por 24 horas. Una vez alcanzado un volumen de 150 ml por kilo por 24 horas, el contenido calórico puede incrementarse a 24 o 27 kilocalorías por 30 mililitros. Una ingesta calórica demasiado elevada puede provocar deshidratación, edema, intolerancia a la lactosa, diarrea, flatulencia o retraso del vaciamiento gástrico con vómitos. Es necesario seguir con líquidos intravenosos hasta que las tomas de alimentos aporten alrededor de 120 ml por kilo por 24 horas. El protocolo de alimentación de los prematuros de más de 1500 gramos se inicia con un volumen de 20 a 30 ml por kilo por 24 horas con incrementos del volumen diario total de fórmula de 20 a 30 ml por kilo por 24 horas. En la figura 97.8 se muestran los aumentos de peso esperados para los prematuros de distintos pesos al nacer. Es posible que los recién nacidos con crecimiento intrauterino retrasado no muestren la pérdida inicial de peso notable que se observa en los pretérmino. La regurgitación, los vómitos, la distensión abdominal o los residuos gástricos de tomas previas deben despertar la sospecha de sepsis, enterocolitis necrosante u obstrucción intestinal. Todas ellas son indicaciones para detener las tomas, al menos de forma transitoria, y para aumentar lentamente las tomas posteriores o cambiar a una alimentación intravenosa y valorar la posibilidad de problemas más graves, ver capítulo 102.2. Es posible que durante 10 a 12 días no se produzcan ganancias de peso. Por otra parte, en los niños cuyo protocolo de alimentación se desarrolla satisfactoriamente en cuanto a calorías y volumen, la ganancia de peso suele manifestarse al cabo de pocos días. Cuando se utiliza la alimentación por sonda, hay que aspirar el contenido gástrico antes de cada toma. Esta se administrará de la forma prevista si solo se obtiene aire o una pequeña cantidad de moco. Si se aspira toda o gran parte de la toma previa, se recomienda suspender la toma o reducir la cantidad de la toma siguiente y proceder de una forma más gradual en los incrementos posteriores, en función de los hallazgos físicos y de otras pruebas de intolerancia a la alimentación. Los sistemas de enzimas digestivas de los recién nacidos de más de 28 semanas de gestación son lo suficientemente maduros como para permitir la digestión y la absorción adecuadas de proteínas y carbohidratos. La grasa se absorbe peor, debido fundamentalmente a la escasa cantidad de sales biliares. Los ácidos grasos insaturados y la grasa de la leche humana se absorben mejor que las de la leche de vaca.
La ganancia de peso de los niños que pesan menos de 2000 gramos en el nacimiento debe ser la adecuada cuando se alimentan con leche materna o con fórmulas para prematuros de leche maternizada, el 40% de caseína y el 60% de proteínas del suero, con una ingesta proteica de 2,25 a 2,75 gramos por kilo por 24 horas. Las dos alternativas deben proporcionar todos los aminoácidos esenciales para los prematuros, como tirosina, cistina e histidina. La tolerancia de una ingestión mayor de proteínas suele ser buena y puede administrarse, sobre todo en los niños de mayor edad y crecimiento más rápido. Las ingestas proteicas superiores a 4 a 5 gramos por kilo por 24 horas pueden ser peligrosas y, aunque pueden favorecer el crecimiento lineal, también pueden dar lugar a aminogramas plasmáticos anormales, elevaciones del nitrógeno úrico en sangre, del amoníaco y del sodio, acidosis metabólica, fórmulas de leche de vaca, y efectos indeseables en el desarrollo neurológico. Además, las elevadas proporciones de proteínas y minerales de las fórmulas equilibradas de leche de vaca de gran contenido calórico constituyen una gran carga de solutos para los riñones, un hecho importante en el mantenimiento del equilibrio hídrico, sobre todo en los niños con diarrea o fiebre. La leche materna es la preferida para todos los niños, incluidos los niños con muy bajo peso al nacer. Además de las ventajas nutricionales, tiene otros beneficios, como son la protección contra un amplio grupo de infecciones, a través de factores antiinfecciosos específicos e inespecíficos de la leche materna y de efectos beneficiosos sobre la flora intestinal, el menor riesgo de enterocolitis necrosante en recién nacidos pretérmino y de muerte súbita del lactante, y posibles efectos a largo plazo, como la menor incidencia de obesidad en la infancia y adolescencia y un mejor pronóstico del desarrollo neurológico. Una vez que el niño prematuro ingiere 120 ml por kilo por 24 horas, se añaden enriquecedores de leche materna que pueden aportar suplementos de proteínas, calcio y fósforo. Si no se dispone de leche materna, se pueden emplear fórmulas especiales para prematuros. Los prematuros alimentados correctamente suelen presentar entre 1 y 8 deposiciones diarias de consistencia semisólida. Un aumento brusco en el número de deposiciones, la aparición de sangre oculta o macroscópica en las heces o un cambio hacia una consistencia acuosa es más motivo de preocupación que cualquier frecuencia arbitraria en su número. Vitaminas. Aunque las fórmulas administradas en cantidades suficientes para un crecimiento adecuado suelen contener las cantidades necesarias de todas las vitaminas, es posible que no se ingiera un volumen de leche lo bastante grande como para satisfacer correctamente estas necesidades durante semanas. Por tanto, los recién nacidos con bajo peso al nacer y los pretérmino deben recibir suplementos vitamínicos. Todavía no se han establecido con precisión las necesidades de estos niños, por lo que deben administrarse los aportes diarios recomendados para los recién nacidos a término, ver capítulo 44. Además, estos niños pueden tener necesidades especiales de algunas vitaminas. Una parte del metabolismo intermediario de la fenilalanina y de la tirosina depende de la vitamina C en los prematuros. La absorción disminuida de las grasas con aumento de la pérdida fecal de las mismas se asocia a una menor absorción de vitamina D, de otras vitaminas liposolubles y de calcio. Los recién nacidos con muy bajo peso al nacer son especialmente propensos a la osteopenia, pero su ingesta total de vitamina D no debe superar las 1500 unidades internacionales en 24 horas. El ácido fólico es esencial para la formación del ácido desoxirribonucleico y la producción de nuevas células. Sus concentraciones séricas y eritrocitarias disminuyen en los niños pretérmino durante las primeras semanas de vida y siguen bajas durante 2 a 3 meses, por lo que se recomienda un aporte suplementario de ácido fólico, aunque no conlleve una mejoría del crecimiento ni un aumento de la concentración de hemoglobina. En estos prematuros el déficit de vitamina no es frecuente, pero se asocia con un aumento de la hemólisis y, en casos graves, con anemia y edema. La vitamina E actúa como antioxidante para evitar la peroxidación del exceso de ácidos grasos poliinsaturados en las membranas de los hematides. Sus necesidades pueden aumentar por el incremento del contenido de estos ácidos grasos en las membranas cuando se usan fórmulas que contienen una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados.
Se ha comprobado una disminución de la displasia broncopulmonar en los niños con muy bajo peso al nacer con la administración de suplementos de vitamina A. El déficit de vitamina K se detalla en el capítulo 97.4. En los recién nacidos con bajo peso al nacer y en los prematuros, la anemia fisiológica secundaria a la supresión postnatal de la eritropoiesis empeora debido a la disminución de los depósitos fetales de hierro y a la mayor expansión del volumen sanguíneo producido por un crecimiento más rápido que en los neonatos a término. Por tanto, la anemia se desarrolla antes y llega a niveles más bajos. La pérdida de sangre en el feto o el neonato acentúa este problema. Los depósitos de hierro, incluso en los niños con muy bajo peso al nacer, suelen ser adecuados hasta que el niño duplica su peso. Ese es el momento en el que debe iniciarse el suplemento de hierro, 2 miligramos por kilo por 24 horas, también si se utiliza eritropoyetina. Prevención de infecciones. Los niños prematuros son más susceptibles a las infecciones, por lo que es necesaria una atención meticulosa para prevenirlas. Las medidas preventivas deben seguir rigurosamente las normas de lavado de manos y las precauciones universales, minimizar el riesgo de contaminación del catéter y su duración, el cuidado meticuloso de la piel, pasar a la alimentación enteral lo antes posible, la educación y formación continuada de la plantilla sanitaria, y la vigilancia del índice de infecciones nosocomiales en las unidades neonatales. Aunque no debe permitirse que nadie con una infección activa se acerque al niño, hay que sopesar los riesgos de infección y los inconvenientes de limitar los contactos entre el niño y sus familiares. Una participación precoz y frecuente de los padres en el cuidado del niño en el nido no aumenta significativamente el riesgo si se mantienen las medidas preventivas. Es difícil prevenir la transmisión de infecciones de unos niños a otros porque, a menudo, ni los recién nacidos a término ni los prematuros manifiestan signos clínicos claros de infección al principio. Cuando se produce una epidemia en una unidad neonatal deben utilizarse salas de aislamiento, junto con las medidas habituales de antisepsia. Las precauciones universales exigen el uso de guantes para cualquier contacto con el paciente. Como los lactantes prematuros tienen una función inmunitaria inmadura, algunos desarrollarán infecciones nosocomiales aun cuando se sigan todas las precauciones. Deben administrarse las vacunas según el calendario vigente y a las dosis estandarizadas, ver capítulo 172. Inmadurez del metabolismo de los fármacos. El aclaramiento renal de casi todas las sustancias excretadas por la orina está disminuido en los recién nacidos, pero todavía más en los prematuros. La filtración glomerular aumenta con el incremento de la edad gestacional, por lo que las recomendaciones en las dosis de los fármacos dependen de la edad. Por tanto, cuando se administran fármacos cuya vía principal de excreción es renal puede ser necesario aumentar los intervalos entre dosis. Para muchos fármacos proporcionados a los niños pretérmino se necesitan intervalos de administración más prolongados. También han de administrarse con precaución y en dosis menores de las habituales los fármacos metabolizados por el hígado o que requieren una conjugación química antes de su excreción renal. Siempre que sea posible se deben determinar las concentraciones sanguíneas de los fármacos potencialmente tóxicos, sobre todo en casos de alteraciones funcionales hepáticas o renales. Las decisiones sobre la elección y las dosis de los fármacos antibacterianos, así como sobre su vía de administración, deben tomarse de manera individual más que de forma sistemática, debido a los peligros de 1. La aparición de infecciones por microorganismos resistentes a los antibacterianos, 2. La inhibición de bacterias intestinales que fabrican cantidades significativas de vitaminas esenciales, vitamina K y tiamina, y 3. Las interferencias peligrosas en procesos metabólicos importantes. Muchos de los medicamentos aparentemente inocuos en los adultos según los estudios de toxicidad pueden ser peligrosos para los recién nacidos, sobre todo para los prematuros. Se ha demostrado que el oxígeno y varios fármacos son tóxicos para los prematuros en cantidades que no lo son para los recién nacidos a término, tabla 97.7. Por tanto, la administración, sobre todo en grandes dosis, de cualquier medicamento que no haya sido probado farmacológicamente en prematuros, debe hacerse con gran cuidado y después de sopesar los riesgos y los beneficios. Pronóstico.
En la actualidad, la probabilidad de supervivencia de un neonato con un peso en el nacimiento de 1501 a 2500 gramos es del 95% o mayor, pero la mortalidad sigue siendo alta en los que nacen con pesos más bajos, ver figura 97.1. Los cuidados intensivos han ampliado el periodo durante el cual es probable que un recién nacido de muy bajo peso al nacer muera a consecuencia de complicaciones de la prematuridad, como la displasia broncopulmonar, la enterocolitis necrosante o la infección nosocomial, tabla 97.8. Durante los 2 primeros años de vida, la tasa de mortalidad de los niños con bajo peso al nacer que sobreviven hasta ser dados de alta en el hospital es mayor que la de los recién nacidos a término. En teoría, estas muertes se podrían evitar, ya que muchas de ellas se deben a infecciones, virus respiratorios sincitial. Los niños prematuros también muestran una mayor incidencia de fallo de Medro, síndrome de muerte súbita del lactante, malos tratos y vínculos materno-filiales inadecuados. Los riesgos biológicos de una mala regulación cardiorrespiratoria debido a inmadurez o a complicaciones de enfermedades perinatales subyacentes, así como los riesgos sociales relacionados con la pobreza, contribuyen igualmente a la elevada mortalidad y morbilidad de estos niños. El 3 a 7% de los niños con bajo peso al nacer presenta anomalías congénitas. En ausencia de malformaciones congénitas, de lesiones del sistema nervioso central, de muy bajo peso al nacer o de crecimiento intrauterino retrasado importante, el crecimiento físico de los niños con bajo peso al nacer se acerca al de los recién nacidos a término hacia el segundo año de vida, aunque este periodo se acorta cuando el tamaño del prematuro es mayor en el momento del nacimiento. Los niños con muy bajo peso al nacer a veces no recuperan el peso normal, sobre todo si presentan secuelas crónicas graves, si su ingesta nutritiva es insuficiente o si se desarrollan en un ambiente de cuidados inadecuados, ver tabla 97.8. Con poca frecuencia, los niños con crecimiento intrauterino retrasado crecen poco y no demuestran un crecimiento de recuperación. Estos lactantes pueden beneficiarse del tratamiento con hormona de crecimiento humana recombinante, que debe iniciarse a la edad de 4 años. El nacimiento prematuro puede, por sí mismo, perjudicar el desarrollo posterior. Cuanto mayor sea la inmadurez y menor el peso al nacer, más probabilidades habrá de que se produzcan deficiencias intelectuales o neurológicas. Hasta el 50% de los recién nacidos con pesos de 500 a 750 gramos tiene minusvalías importantes del desarrollo neurológico, ceguera, hipoacusia, retraso mental, parálisis cerebral. Existe también relación entre un perímetro cefálico pequeño en el nacimiento y un mal pronóstico del desarrollo neurológico. Muchos niños con bajo peso al nacer, que sobreviven presentan antes de los 8 meses de edad corregida una hipotonía que mejora cuando alcanzan los 8 meses o el año. Esta hipotonía transitoria no es un signo de mal pronóstico. Entre el 30% y el 50% de los niños con muy bajo peso al nacer tiene un rendimiento escolar bajo a la edad de 7 años, cursos repetidos, clases especiales, trastorno del aprendizaje, del lenguaje y del habla, a pesar de un coeficiente intelectual normal. Son factores de riesgo de mal rendimiento escolar la hemorragia intraventricular grave, el peso inferior a 750 gramos al nacer, la leucomalacia periventricular, la displasia broncopulmonar, la atrofia cerebral, la hidrocefalia posthemorrágica, el crecimiento intrauterino retrasado, un nivel socioeconómico bajo y, posiblemente, los valores bajos de tiroxina. La exposición prenatal al sulfato de magnesio puede ejercer efectos neuroprotectores y disminuir la incidencia de parálisis cerebral en los recién nacidos de alto riesgo. Los adolescentes que tuvieron muy bajo peso al nacer presentan una salud satisfactoria. El 94% está integrado en clases normales a pesar de las discapacidades neurosensitivas, audición, visión, parálisis cerebral, cognitivas, presentes en el 24%. Tanto los neonatos prematuros como con crecimiento intrauterino retrasado corren el riesgo de enfermedades metabólicas significativas, obesidad, diabetes tipo 2, y trastornos cardiovasculares, cardiopatía isquémica, hipertensión, en la edad adulta. Esta hipótesis del origen fetal de las enfermedades adultas puede deberse a una resistencia a la insulina, que puede manifestarse al comienzo de la infancia.
Predicción de la mortalidad neonatal. Tradicionalmente, el peso al nacer y la edad de gestación se han utilizado como indicadores principales del riesgo de mortalidad neonatal. De hecho, la supervivencia a las 22 semanas de gestación es baja, en particular en los lactantes que requieren reanimación intensiva en el paritorio. Esta tasa aumenta a medida que lo hace la edad de gestación, de forma que alcanza alrededor del 15% a las 23 semanas, el 56% a las 24 semanas y el 79% a las 25 semanas. La supervivencia de neonatos menores de 24 semanas que pesan menos de 750 gramos y que tienen un índice Apgar menos de 3 al minuto es del 30%. El tratamiento prenatal con corticoides para incrementar la madurez pulmonar, el sexo femenino y los embarazos únicos aumentan las probabilidades de supervivencia. No obstante, los lactantes extremadamente prematuros también corren riesgo de presentar trastornos del desarrollo neurológico. Las enfermedades neonatales relacionadas específicamente con el peso al nacer, como la hemorragia intraventricular, la neumonía grave y la sepsis por estreptococos del grupo B y la hipoplasia pulmonar, también empeoran el pronóstico. Se han desarrollado sistemas de puntuación en los que se consideran determinadas anomalías fisiológicas, hipotensión o hipertensión, acidosis, hipoxia, hipercapnia, anemia, neutropenia, como es el caso del Score for Neonatal Acute Physiology, SNAP, o parámetros clínicos, edad de gestación, peso al nacer, anomalías, acidosis, FIO2, como en el Clinical Risk Index for Babies, CRIB. El CRIB utiliza 6 parámetros que se recogen durante las primeras 12 horas de vida, mientras que el SNAP analiza 26 variables que se miden en las primeras 24 horas. Los modelos de predicción se pueden usar antes del nacimiento, pero si se combinan con datos a lo largo del ingreso hospitalario, se mejorará la identificación de los lactantes con riesgo elevado de muerte o de deterioro del desarrollo neurológico. La combinación del juicio médico y de una puntuación objetiva proporciona una valoración precisa del riesgo de mortalidad. Alta hospitalaria. Antes del alta, la alimentación del niño prematuro debe ser por vía oral, al pecho o con biberón, tabla 97, 9. Algunos lactantes frágiles desde el punto de vista médico pueden ser dados de alta con una alimentación por sonda gástrica una vez que los padres han recibido la formación y educación adecuadas. El crecimiento debe mostrar un aumento estable de unos 30 gramos por día. La temperatura debe estabilizarse cuando el niño está en una cuna abierta. No debe haber sufrido episodios recientes de apnea ni bradicardia y debe haberse interrumpido la medicación parenteral o sustituido por medicación oral. Se puede dar de alta a los niños estables que se recuperan de una displasia broncopulmonar con oxígeno a través de una cánula nasal, siempre que se realice un seguimiento cuidadoso con monitorización frecuente mediante pulsioximetría y visitas ambulatorias. Los niños con un peso al nacer inferior a 1500 gramos o entre 1500 y 2000 gramos con una evolución clínica inestable que requieren oxígeno deben ser sometidos a una exploración ocular para descartar la presencia de retinopatía de la prematuridad. En todos los niños con bajo peso, al nacer se debe realizar una audiometría antes del alta, mientras que en todos los portadores de catéteres en la arteria umbilical debe hacerse un control de la presión arterial para descartar la presencia de hipertensión vascular renal. Para valorar una posible anemia han de hacerse determinaciones de la hemoglobina y el hematócrito. Si todos los problemas médicos importantes se han resuelto y el entorno domiciliario es adecuado, puede darse el alta a los niños prematuros cuando su peso alcance los 1800 a 2100 gramos. En los casos de alta precoz es esencial un seguimiento estricto y un acceso fácil al personal sanitario. Por otra parte, si el ambiente médico o social no es óptimo, los neonatos de alto riesgo que han sido trasladados a unidades de cuidados intensivos neonatales y aquellos en los que se han resuelto sus procesos médicos graves, pueden volver al hospital donde nacieron para cumplir un periodo adicional de hospitalización. Tras el alta, o en el hospital, se iniciará un programa completo de vacunación que no incluya vacunas con virus vivos. Para la profilaxis del virus sincitial respiratorio véase el capítulo 260. Cuidados domiciliarios.
Mientras el niño permanece ingresado en el hospital, hay que enseñar a la madre cómo cuidarle después del alta y se le debe permitir que se encargue de él en el hospital. En este programa debe incluirse al menos una visita al domicilio familiar de una persona capaz de valorar la organización doméstica y aconsejar sobre las mejoras necesarias. Los programas de intervención precoz centrados en la relación de los padres y su hijo y en el desarrollo del lactante después del alta mejoran el desarrollo cognitivo a corto y medio plazo, hasta la edad preescolar, pero no mejoran los resultados motores. Sin embargo, estos beneficios no se mantienen en la edad escolar. 97.3. Recién nacidos postérmino. Los recién nacidos postérmino son los que nacen después de 42 semanas de gestación, calculadas a partir de la última regla de la madre, con independencia del peso al nacer. Históricamente, cerca del 12% lo hace después del día 294. Las intervenciones obstétricas suelen hacerse antes y la tasa de recién nacidos postérmino está disminuyendo. Se desconocen las causas del nacimiento postérmino o de la posmadurez. Manifestaciones clínicas. Los recién nacidos postérmino tienen una longitud y un perímetro cefálico normales, pero su peso puede ser más bajo en caso de que haya habido insuficiencia placentaria. Los niños postérmino en los que se sospecha insuficiencia placentaria pueden presentar diversos signos clínicos: descamación, uñas largas, pelo abundante, piel pálida, expresión alerta y piel laxa, en especial alrededor de los muslos y nalgas, lo que les confiere un aspecto de haber perdido peso recientemente. También se puede observar tinción meconial de uñas, piel, vernix, cordón umbilical y membranas placentarias, ver figura 88.1 en el capítulo 88. Algunas complicaciones frecuentes de la posmadurez son depresión perinatal, aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente, hipoglucemia, hipocalcemia y policitemia. Pronóstico. Cuando el parto se retrasa 3 semanas o más a partir de la fecha probable del alumbramiento, se produce un aumento significativo de la mortalidad que, en algunas series, triplica la del grupo de control formado por los recién nacidos a término. Los progresos del tratamiento obstétrico han reducido notablemente esta mortalidad. Tratamiento. Una monitorización obstétrica cuidadosa, que incluya pruebas cardiotocográficas sin estrés, perfil biofísico o velocimetría Doppler, suele proporcionar una base razonable para optar por una de las 3 opciones siguientes. No intervención, inducción del trabajo de parto o cesárea. La inducción del trabajo de parto o la cesárea pueden estar indicadas en la primigrávidad añosa con una gestación que supera en 2 a 4 semanas la fecha probable de parto, sobre todo en presencia de signos de sufrimiento fetal. Los problemas médicos en el recién nacido se tratan a medida que aparecen. 97.4. Recién nacidos grandes para la edad gestacional. Véase también el capítulo 101.1. Los lactantes con un peso al nacer mayor del percentil 90 para la edad gestacional se denominan grandes para la edad gestacional. Las tasas de mortalidad neonatal disminuyen a medida que aumenta el peso en el nacimiento hasta que se alcanzan los 4.000 gramos. La mortalidad se incrementa de nuevo a partir de ese valor. Estos niños de tamaño excesivo suelen nacer a término, pero los niños pretérmino con gran peso para su edad de gestación tienen una mortalidad mayor que la de los niños del mismo tamaño nacidos a término. Los factores predisponentes más importantes son la diabetes y la obesidad maternas. Algunos lactantes son constitucionalmente grandes porque sus padres también lo son. Los niños muy grandes, con independencia de su edad de gestación, tienen una incidencia mayor de traumatismos de parto, como lesiones de los plexos cervical y braquial, del nervio frénico con parálisis del diafragma, fracturas de clavícula, cefalohematomas, hematomas subdurales y equimosis de la cabeza y la cara. También tienen más riesgo de hipoglucemia y policitemia. La incidencia de anomalías congénitas, sobre todo de cardiopatías congénitas, es también más elevada que en los recién nacidos a término de peso normal. El retraso intelectual y del desarrollo es estadísticamente más frecuente en los niños de gran peso nacidos a término y pretérmino que en los que tienen en el nacimiento un peso adecuado para su edad de gestación. 97.5. Transporte de los recién nacidos.
Con la puesta en marcha de la regionalización de la asistencia a los neonatos de alto riesgo, cada vez es mayor el número de niños que son trasladados a hospitales con unidades de cuidados intensivos neonatales. El transporte neonatal debe incluir una consulta sobre el problema del niño y las medidas adoptadas antes del traslado, facilidad de acceso al equipo de transporte y traslado y estabilización por el equipo antes de trasladar al niño. Antes del traslado, y si está indicado, hay que asegurar la vía respiratoria, administrar oxígeno, disponer de ventilación asistida, administrar un tratamiento antimicrobiano, mantener la circulación, proporcionar un ambiente cálido y canalizar vías venosas o arteriales o colocar tubos de tórax. También deben trasladarse las historias clínicas del niño y de la madre y los informes de laboratorio. Antes de la partida hay que tranquilizar brevemente a la madre y, si es posible, permitir que vea al niño cuando está estabilizado. El padre debe seguir al vehículo que lo transporta hasta la unidad receptora. El responsable o la enfermera que acompañen al niño deben avisar con antelación para informar a la unidad receptora sobre la naturaleza de la enfermedad del paciente. El vehículo de transporte debe disponer de medicamentos, líquidos, balas de oxígeno, catéteres, tubos de tórax endotraqueales, laringoscopios y un dispositivo para calentar al niño. Debe estar bien iluminado y disponer de un espacio amplio para procedimientos de urgencia y para el equipo de monitorización. Con un personal de traslado eficaz y un personal de enfermería y médico expertos en el centro de referencia, la mortalidad de estos niños nacidos extramuros no debe superar a la de los nacidos en los centros de atención terciaria.